Silvia, tiempos ajetreados, tiempos complejos, tiempos de cambios, tiempos de incertidumbre, tiempos de oportunidades, pues como la vida misma, ¿no? Solemos empezar estos diálogos siempre con la misma pregunta, que es que ahora estamos 3 años después de aquel inicio de la pandemia. ¿Tú personalmente cómo lo recuerdas? Pues la pandemia la vivimos con mucha incertidumbre, pero además para nosotros pensábamos que era un tiempo más tranquilo. Dijimos, bueno, vamos a estar en casa, vamos a enfrentarnos a menos circunstancias complejas con las personas LGBTI, y la verdad es que fue un reto porque fue todo lo contrario y nos encontramos con situaciones que pensábamos que no nos íbamos a encontrar nunca. El tiempo de encierro con nuestras familias, que algunas vivimos incluso como un tiempo en el que pudimos estar más cerca de nuestras hijas y de nuestros hijos, para muchas personas LGBT supuso una situación muy compleja de gestionar, porque es verdad que cuando tenemos tiempos para estar con amigos o con otras personas que no son nuestro entorno familiar, hay realidades que necesitan ser maduradas con otros antes que con nuestra propia familia, ¿no? Muchas veces el reconocimiento de nuestras orientaciones sexuales o nuestra identidad de género necesitan ese proceso, ¿no?, de autoaceptación, de autoconocimiento para poder compartirlo con tu propia familia. No siempre, pero eso pasa. Y nos encontramos con que hubo familias que no supieron cómo gestionar eso, que lejos de ser un lugar seguro para chicos y chicas LGBTI, en algunos casos fueron lugares muy violentos, donde hubo personas que incluso necesitaron salir de casa. Y además, como a Triángulo siempre nos gusta pensar no solamente en las realidades de las personas, de extremeños y extremeñas en nuestro caso, había muchas personas migrantes que se encontraban en ese punto de inicio de solicitud de protección internacional o que son migrantes por cuestiones relacionadas con su orientación sexual, que lo pasaron francamente mal, ¿no? Entonces la pandemia nos enfrentó a la necesidad de reinventarnos y de tener que dar soluciones desde la lejanía y desde la no presencialidad y desde el no recibir a la gente en nuestras sedes como nos gusta y darles un abrazo y proporcionarles un lugar seguro, y hubo que darle al ingenio y tratar de resolver circunstancias muy complejas en poco tiempo. Han pasado, Silvia, más de 25 años desde que un buen día José María Núñez estuviera conmigo un rato en mi despacho contándome la inmensa aventura que acababa de emprender en su vida, ¿no?, con la asociación de Par en Par, ¿no?, que significó salir del armario para ponerte en el escaparate para que te partieran la cara, ¿no? Y eso a mí me ha llevado siempre no solo a seguiros muy de cerca, obviamente, sino a valorar mucho, pues estamos hablando de los años 90, cuando probablemente el grado de sensibilidad social que había no es ni mucho menos el que puede haber ahora, ¿no? En todo este tiempo que tú has sido una activista LGTBI y una mujer con las ideas muy claras, si te pido tres momentos a lo largo de estos años que pueden haber sido especiales para vosotros, en forma de metas, en forma de conquista o en forma de fracaso, o en forma... 3 momentos. Pues el primero creo que todo el mundo lo tenemos como un hito en este país muy relevante, fue la ley de matrimonio igualitario. Sin duda yo creo que en este país ha supuesto un antes y un después en tirar de las conciencias. El segundo creo que fue la aprobación de la ley LGBTI de Extremadura en el año 2015. Nos situamos a la vanguardia y eso a nosotros nos hizo sentir muy orgullosas y muy orgullosos. Y el tercero lo hemos vivido hace apenas unos días, que fue el día de la aprobación de la ley trans. Y señalo 3 leyes porque creo que las leyes en este país han servido para transformar la sociedad realmente, ¿no?, para darnos un empujón y un menearnos. Sí. Y creo que son 3 leyes que han sido muy participadas precisamente por activistas extremeños como José, pero también han ido dándonos cabidas a quienes hemos ido llegando detrás y han sido emocionantes. Además son leyes que cuando han estado en proceso, son leyes muy apoyadas y muy criticadas, con las 2 Españas que siempre nos han perseguido y creo que nos seguirán persiguiendo por una temporada. Pero luego la realidad es que una vez que se consiguen, que suelen además conseguirse amplias mayorías que las apoyen, luego son absolutamente irreversibles. Es decir, cuando se produce un apoyo social de esa envergadura, ya nadie se atreve a cambiarla.
¿Por qué? Porque sería la sociedad española la que no entendería que alguien algún día se lo planteara, ¿no? Por esa razón yo creo que la lucha por la igualdad que habéis mantenido a lo largo de todo este tiempo ha tenido esos hitos positivos, pero habrá habido momentos duros y difíciles, a buen seguro. Cuenta alguno de ellos, que es bueno que también se sepa. Yo creo que con cada zarpazo que nos dan las noticias cuando asesinan o cuando matan a un activista de derechos humanos que defiende los derechos de las personas LGBTI, está claro, ¿no? Recuerdo, me viene a la cabeza ahora mismo el atentado terrorista de Orlando en un bar de personas homosexuales, me viene a la cabeza Samuel, me viene a la cabeza, bueno, pues la pérdida de referente. La muerte por cuestiones naturales de Pedro Cerolo también nos hizo sentir que a las personas referentes y a las activistas las necesitamos mucho, ¿no? Las necesitamos siempre porque todavía nos queda mucho que hacer. Y también con cada situación de violencia, por pequeña o grande que sea, yo creo que algo se nos revuelve en el piso. Pero creo que la muerte de Samuel, el asesinato de Samuel, es un hecho muy contemporáneo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza. En este país nos hizo sentir muy vulnerables, ¿no? Fue como el encontrarnos de frente con una realidad que muchos no querían ver, y es que los discursos de odio y esos momentos y esas posiciones tan vehementes que algunos defienden diciendo barbaridades en medios de comunicación tienen consecuencias. Y había un chaval que por su orientación sexual le habían quitado la vida. Pero no solamente eso, hace unos días hemos sabido que en Uganda se ha vuelto a aprobar una ley que criminaliza con la pena de muerte la homosexualidad, y hace también apenas unos días un chico trans de 12 años se quitó la vida porque prefería o porque sentía que no iba a encontrar el apoyo suficiente para ser quien es, ¿no? Y esas cosas son las cosas que realmente nos tienen que hacer pensar y decir o marcar, ¿no?, el camino que queremos recorrer. No porque solo tengamos que atender a los casos más graves o ante esos hechos, sino qué es todo lo que tenemos que hacer para que esas situaciones no lleguen a suceder, ¿no?, o no vuelvan a pasar. A lo largo de todos estos años que hemos ido construyendo juntos, cada uno desde nuestras responsabilidades, por lo que yo creo que ha sido una apertura de oportunidades para que la gente pueda desarrollar un proyecto personal y de vida, siempre te he visto hacer una referencia constante a la educación. Seguimos pensando que es el aula, ¿no? Sin duda. El lugar. Yo creo que cuando queremos atajar que haya gente que lo pasa mal, que incluso en los límites más extremos, ¿no?, que piense en quitarse la vida, realmente donde tenemos que ir es a prevenir esas situaciones. La prevención es la clave. Y no hay espacio más igualitario, no hay espacio que nos atraviese más a todo el mundo, independientemente de cómo seamos, que la escuela. En la escuela pasamos gran parte de nuestras vidas y las escuelas tienen que ser lugares seguros. Hemos tenido hace apenas unos días una jornada con más de 250 docentes extremeños y extremeñas y lo decíamos y lo debatíamos, ¿no?, con ellos y ellas. Las escuelas tienen que ser lugares seguros, todavía nos queda mucho por avanzar para que eso sea así para todo el mundo. Tienen que ser lugares donde la gente cree conciencia y se genere un espíritu crítico, pero sobre todo que permita a todos los chicos y chicas ser tal cual son, con independencia de las creencias que tengan quienes están en sus casas. Y la realidad y la diversidad tienen que atravesar las escuelas, desde los formularios de matrícula de los niños y las niñas que tienen que recoger pues que sus familias son diversas, que los chicos y las chicas tienen que llegar a clase y ver en los libros que la diversidad existe, mostrándola con naturalidad, si es que tampoco hace falta hacerlo solo el día de... Y la relación, desde tu experiencia más personal, la de tu pareja, y la relación con los docentes, porque yo el otro día estuve en una reunión, era un acto de despedida de los que se habían jubilado en los últimos años, y me sorprendió a algunos oírles decir, me sorprendió positivamente, oírles decir en sus intervenciones lo importante que había sido que la sociedad hubiera ido cambiando y ellos tenían que ir cambiando también al mismo tiempo que esa sociedad iba cambiando, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta porque en mi experiencia vital me dice que la edad del profesorado no tiene nada que ver
con los principios que ellos sustentan. De hecho, la peor experiencia que tengo a nivel personal con mi hija, pidiéndole a una profesora suya que cómo iba a abordar la diversidad familiar dentro del cole y dentro del aula, ofreciéndome para poder intervenir si ella quería, haciendo un cuentacuentos o algo así para hablar de la familia de Julia. Su respuesta fue que ella tenía que defender los valores de la familia tradicional y era la persona más joven del claustro de profesores y sin embargo con personas mucho más mayores la realidad ha sido maravillosa y mis hijos creo que viven en la escuela la diversidad de su familia de una manera muy positiva, ¿no? Creo que el profesorado mayoritariamente está a favor, mayoritariamente tienen posicionamientos que permiten que llegues a ellos y les ofrezcas herramientas para abordar esto de una manera adecuada, pero es verdad que tenemos una minoría de docentes, igual que tenemos una minoría a nivel social, que se empeñan en seguir metiendo palos en la rueda de la bicicleta y que además no respetan la diversidad que tienen frente a ellos y lo que dicen las normas en Extremadura, que dicen que los chicos y las chicas tienen que ver respetada su diversidad dentro del aula. Creo que tenemos que seguir apostándole a la educación. El plan educativo LGBT nos interpela. Tenemos una ley aprobada en el año 2015, que fue un momento histórico, como te decía anteriormente, que obligatoriamente nos dice que tenemos que tener un plan educativo LGBTI y creo que hay que hacerlo en breve. Creo que es uno de los retos que tenemos todavía por cumplir y es una herramienta que además el profesorado necesita, porque necesita tener a su alcance protocolos y medidas específicas y concretas de cómo actuar en el aula en caso de que una familia sea LGBTI-fóbica, por ejemplo, que nos estamos encontrando con ese caso. Yo creo que los planes y los protocolos son muchas veces necesarios para igualar, que en todos los centros pase lo mismo, y las escuelas son nuestro gran reto, sin ninguna duda. Yo me siento muy satisfecho, Silvia, de algunas cosas, de otras no tanto, evidentemente, así ocurre siempre en la vida, pero de todo lo que hemos hecho en materia de cooperación. Yo creo que aquí ha habido un salto cualitativo en la cooperación extremeña, que me consta además que he seguido con mucho interés por parte de otras regiones y de otros, no solo de España, sino de fuera, ¿no? Yo creo que haber introducido el elemento LGTBI en la cooperación no es que la haya humanizado, no es que la haya acercado, es que nos da un escenario de saber que tenemos que priorizar, porque hay personas en el mundo que no es que no tengan lo que tenemos nosotros, no es que estén escondidas, es que tienen pánico a poder decir en un momento dado que aspiran a tener la décima parte de lo que podemos tener nosotros aquí. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es una de nuestras señas de identidad de las que más orgullosas nos debemos sentir. La cooperación al desarrollo ha apostado por algo en lo que creemos firmemente y lo que sí es necesario seguir apostándole. La libertad y la igualdad no va a ser nunca si no es para todos y todas. Si hay un solo país en el mundo en el que se persiga a una persona por su orientación sexual o su identidad de género, todas las personas LGBTI estamos en riesgo. Y yo a la gente se lo digo con un ejemplo muy claro. En este mundo global en el que todos y todas podemos decidir dónde queremos ir a vivir para desarrollar nuestros proyectos vitales, para las personas LGBT eso no es así si lo miramos desde esta óptica. Un extremeño o una extremeña que aspire a poder trabajar en cualquier otro país porque en su ámbito profesional así lo quisiera, no puede pensar en irse de forma segura a cualquier país del mundo si es lesbiana, gay, bisexual o trans. La igualdad y los derechos humanos que se escriben con mayúsculas deben ser la espina dorsal de cualquier lugar del mundo que quiera vivir, donde se quiera vivir bien. Y luchar por esos derechos creo que es una obligación de todos y todas, con independencia de donde nos encontremos. La cooperación al desarrollo, que encarna tantas luchas no tan distintas, no se podría olvidar de la lucha por los derechos de las personas LGBTI. En Extremadura, además, hemos sido, a través de la Declaración de Mérida, los que hemos puesto ese matiz en leyes y en normas y le hemos dicho a las administraciones públicas, oigan, ustedes, esto tiene que estar dentro de las agendas de cooperación internacional y yo creo que es algo que ha merecido la pena y que hay que seguir ampliando. Yo creo que uno de los retos que tenemos en breve es realmente apostarle a la despenalización de la homosexualidad y, por supuesto, a la erradicación de la pena de muerte, sí, por cualquier motivo, pero especialmente por la orientación sexual o la identidad de género. Imagínate
que cuando pasen las elecciones la candidata ha sido tú y has ganado las elecciones y eres presidenta de Extremadura. Madre mía. ¿Cuál sería la primera medida que tú tomarías para el mundo LGTBI? Para el mundo LGBTI me vas a permitir que tome dos. Una tiene que ver con el tema educativo, la elaboración del plan educativo LGBTI. Además la sitúo en el primer lugar. Y la segunda sería, no sé de qué forma, no sé cuál es la herramienta, pero sí tengo claro que sería la transversalización de la diversidad sexual y de género, pero de verdad, en todas y cada una de las consejerías de la Junta de Extremadura. Lo LGBT tiene que ver con todo. Lo LGBT tiene que ver con el desarrollo rural. Lo LGBT tiene que ver con el empleo. Lo LGBT tiene que ver con la cultura. Lo LGBT tiene que ver con la igualdad, con la sanidad, con la educación. Si tiene que ver con la vida, tiene que ver con todo. Lo LGBT no cabe solo en un cajón, pero sin embargo tiene que haber alguien que sea quien lo recuerde, o sea, no solamente quienes estamos en el activismo, quienes vamos a seguir estando. Tiene que ser alguien que lo siembre en todas las consejerías, que cuando se piense en la despoblación, también se piense en el reto de lo LGBT. Porque además tenemos una oportunidad, y es que quizás cuando hablamos de políticas activas para el asentamiento de la población en el territorio, hay que pensar que hubo gente que se fue por ser LGBTI, que quizás es un buen momento para que regresen a su tierra. En Extremadura podemos desarrollar nuestros proyectos de vida siendo lesbiana, gay, bisexual o trans en nuestros pueblos, y hay que trabajar desde ese enfoque. Y además hay que hacerlo en positivo, porque yo voy a seguir denunciando las agresiones, voy a seguir denunciando que sufrimos discriminaciones, pero también me voy a empeñar en mostrar quienes vivimos en pueblos y quienes vivimos con nuestra familia siendo LGBTI, lo somos felices, porque la gente tiene que saber que sus vidas son posibles y proyectamos nuestras vidas sobre cosas positivas. Muy bien, Silvia, nos seguiremos encontrando en las esquinas de la vida. Muchas gracias. Seguro. Muchas gracias.